Hoy nos toca la oraciones incompletas número 2. Cuarto de secundaria, oración incompleta 2. Profesor, yo soy Alberto Ruiz de Guavi. Primero vamos a principiar con una lectura motivadora, diseñado para no dejar de aprender nunca. En toda cabeza hay una extraordinaria fuente inagotable de energía, un órgano compacto y eficiente cuya capacidad parece expandirse hacia el infinito cuando más aprendemos de él. Eso es el cerebro. Tony Buzan y Terence Dixon, científicos, se hacen la pregunta, ¿no? ¿Cuánta información puede almacenar el cerebro? Verdaderamente supera a la ordenadora, ¿no? Ordenadora en otros países, en el Perú se llama computadora. Esta pregunta aún sigue fascinando y desconcertando a los científicos. ¿Cuánto podemos almacenar? El cerebro, que es el tema de hoy, en la lectura, porque no es el tema de la clase, sino es siempre una lectura motivadora. Peter Russell escribe, cuando más investigamos el cerebro humano, más nos convencemos de que su potencial supera con creces toda especulación anterior. Especulación es cuando uno supone algo y no está seguro. Entonces, cuando nosotros especulamos respecto al cerebro, ¿no? Queda pequeño esa expectativa del cerebro, ¿no? O sea, pensamos que el cerebro puede rendir hasta A, B, C, pero el cerebro puede D, E, F, G. Más o menos por ahí va la analogía. Por ejemplo, su capacidad para recordar sucesos es enorme. La memoria no se parece a un recipiente, que se llena poco a poco, sostiene Russell. Claro, porque si tú tienes un recipiente, tú sabes hasta dónde va a llegar la capacidad cuando tú llenes con cualquier elemento, ¿sí o no? Pero el cerebro no es así, ¿no? No se parece a un recipiente que se llena poco a poco, sino más bien, sino más bien una especie de árbol del que salen ganchos, ojo, donde se cuelgan los recuerdos. Cada recuerdo añade otro conjunto de ganchos, de los que podemos suspender otros recuerdos nuevos. De este modo la capacidad de nuestra memoria no deja de crecer, no deja de crecer. Cuando más sabemos, más podemos retener. Ojo, cuando más sabes, más puedes retener. Entonces, si uno estudia menos, va a aprender menos. La lógica justiciera podría pedir, ¿no?, que el que sabe menos que aprenda más, para que se nivele con lo que sabe más, ¿no? Pero no es así. La realidad no nos muestra esa realidad, es esa idea. No nos demuestra la idea. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende menos y quiere estudiar y aprender más, aprende poco también. Profe, entonces lo que no sabemos, ¿no vamos a aprender tanto? Sí, si usted es constante, todos los días aprende un poquito, sumando hace una gran cantidad de conocimientos. Y usted puede igualar hasta el que sabe más. Porque el que sabe más no tiene esa constancia, ¿no? No tiene esa constancia. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Que para tener nuestra capacidad, nuestro cerebro incremente todos sus, todas sus facultades, ¿no? Bien, repetimos. A ver, primero vamos a marcar con un color rojito para que ustedes sepan dónde estoy. Aunque con esto podría ser, ¿eh? Ya, a ver. Dice, eh, entonces, ¿por qué posee el cerebro una capacidad tan grande sin utilizar? Esa es pregunta para todos nosotros. Los genios han llegado al 5% de la capacidad de su cerebro, del cerebro humano. Los genios, ¿ah? Nosotros que no somos genios, no vamos a llegar ni al 1%. Mejor dicho, no hemos llegado al 1%. Pero podríamos llegar y superar, ¿no?, al 2%, al 3%. De repente llegamos a genios, de repente lo superamos, no se sabe, ¿no? Depende de nuestra práctica, diríamos nosotros, ¿no? Bien, la ciencia no explica con claridad
Pero la Biblia, en cambio, da una explicación simple, pero lógica. Nos explica que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. O sea que Dios puede desarrollar a un gran máximo, ¿no? Con la capacidad de reflejar las maravillosas cualidades divinas. Además tenía la perspectiva de vivir para siempre. O sea que el ser humano viva para siempre, debido a lo cual nunca dejaría de aprender. O sea, la expectativa de Dios era que nosotros vivamos siempre, ¿no? Pero se comió la manzana, tenemos que perecer, ¿no? Pero que no sea con este bicho de ahora, pues, ¿no? Bien, después de hablar sobre el cerebro y la capacidad ilimitada, porque todos pensamos siempre, ¿no?, que la capacidad de nuestro cerebro es limitada, lo cual es falso. Nosotros en verdad tenemos inteligencia. Ahora, que no la usemos, ya no es culpa del cerebro, la inteligencia, ni de Dios, ni de nadie. Pero sí sería culpa nuestra, ¿no es cierto? Y una cosa más. Hay un tabú que nos han planteado los biólogos, pero que ha sido refutado hace poco. ¿Qué es eso? Mira, nos decían que cuando una neurona nuestra, de los seres humanos, moría, ya no había una regeneración. Hasta cierto punto, eso nos da una idea que las neuronas no se regeneren, ¿no? Podríamos tener esa idea. Pero hay otra cosa que no nos dijeron. Lo que no nos han dicho es que una neurona que no ha muerto, que está viva, que la tenemos, puede seguir ramificándose. Entonces, con eso se asegura nuestra capacidad de desarrollo. Pero ¿cuándo se va a desarrollar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Te imaginas? A ver, ¿quién tiene la respuesta? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Alguien puede decirme, por favor, si sabemos que las neuronas que mueren ya no se regeneran? La pregunta sería, las que no han muerto, las que están vivas, ¿cuándo se pueden no regenerar, sino ramificar, extender sus dendritas, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la razón para que eso continúe, para que la ramificación prosiga, o aumente, o sea más rápido, etcétera? Esa es la pregunta. ¿Qué respuesta darían ustedes? Vamos a razonar, pues, ¿no? Ya dejemos nuestro estado de confort, donde siempre hacemos todo lo monótono, ¿no? Siempre hacemos lo monótono. Hay que salirnos de ese marco, de ese parámetro mental. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver. O la opinión de ustedes, ¿no? Ya, por ejemplo, acá hay una respuesta que dice que se va a ramificar cuando la otra desaparezca, como una especie de sustituto o reemplazo. Ya, y acá hay otra respuesta, cuando más utilices la neurona. Y la respuesta correcta es la segunda. O sea, cuando más utilices tu cerebro, repito, tú vas a aumentar tu capacidad de inteligencia. Porque todos somos inteligentes, ¿eh? Partamos de esa idea. Todos somos inteligentes. Pero como otro ejemplo, análogo. Mira, todos tenemos la misma cantidad de músculos. Y la pregunta es, ¿por qué el actor de Conan tiene esa musculatura y nosotros tenemos la musculatura que tenemos? ¿Por qué no tenemos ese cuerpo? Porque él lo desarrolla, lo ejercita. Ese cuerpo no lo ha tenido en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Según el mismo Arnold Schwarzenegger, dijo que lo había hecho en 7 años. Y no sentado ni parado, sino en constante práctica. Ahora, a eso agrégale los anabólicos que ha consumido, o sea, sustancias que han aumentado su capacidad. Han ayudado, no lo han hecho, le han ayudado. Imagínate todo ese conjunto de elementos que ha aplicado a su cuerpo para crecer, ¿no? De repente debió crecer sus músculos 10 kilos, pero han subido 15 kilos. ¿Quién le ayudó? Algunas sustancias.
de hecho, pero la mayoría fue por ejercicios, ¿te das cuenta? Entonces, mientras más ejercites tu cerebro, tú vas a superarle a quien tú quieras, al profesor, al genio, a quien tú quieras, pero tienes que usarlo, ¿no? Claro que a veces da flojerita, da flojerita. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la definición de aquí? A ver, un segundito, ¿ya? Ya, ahora sí, disculpe la interrupción. Vamos a dar la definición de lo que es oraciones incompletas. Es aquella oración, o sea, ya pasamos a otro tema, ¿no? Muy brusco ha sido el cambio. Pero interesante hablar sobre el cerebro, ¿eh? Sí. Si, si por un número como el cero se han escrito libros, ¿no? Y el cero es algo estático, imagínate que el cerebro, que es algo desarrollable, ¿cuántos libros se podrán crear, ¿no? Y es más, nosotros nunca nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? O de repente puedo equivocarme, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar sobre el cerebro? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar con el tema de hoy, que son oraciones incompletas número 2. Dice, es aquella oración a la que han suprimido dos o más términos de manera intencional, por lo que ha perdido su coherencia inicial, o sea, ya no es una oración completa. Este ítem mide la capacidad o aptitud de análisis y deducción, porque para completarlo tenemos que analizar, pensar, razonar y deducir. O sea, lo que no está, tenemos que relacionar en base a lo que nos dan. Eso es una deducción, ¿no? Que tenemos elementos que nos van a servir para sacar un agregado más. De dos oraciones sacamos una tercera. De una oración sacamos una segunda. Eso es una deducción, ¿no? Cuando de algo sacamos otra cosa más. Para completar un enunciado en función de las proposiciones evidentes. Bien, creo que necesitamos utilizar un marcador para guiarnos, ¿no? Para guiarnos. A ver, amarillito, amarillito, ya, a ver, este amarillito. Ya. Entonces, mira, vamos a desarrollar algunos ejemplos. Dice analizar cada enunciado para luego deducir un término para cada espacio en blanco. Por ejemplo, ahí tenemos, dice, luego de recibir el aviso de, se sentó preocupado donde podría conseguir otra vivienda, ¿no? Esa idea, para completarla, podemos nosotros poner nuestras propias palabras, ¿eh? Luego de recibir el aviso de desahucio, o sea que lo van a sacar de la casa, se sentó preocupado pensando dónde podría conseguir otra vivienda. ¿No? ¿Te das cuenta? Esa es una respuesta, pero no quiere decir que pueda ser la única respuesta. O sea, tú también puedes poner otras palabras, pero que le den sentido, ¿no? Tiene que tener una coherencia, regresar a la coherencia, ¿no? Porque si, ¿qué pasaría si tú pones así? Mira, ve, luego de recibir el aviso de su tío, primero que hay dos palabras y acá hay un espacio, incorrecto. Se sentó preocupado, llorando dónde podría conseguir otra vivienda. Si está llorando dónde podría conseguir otra vivienda, cuando ¿tú crees que llorar sería dónde podría conseguir otra vivienda o pensando dónde podría conseguir otra vivienda? Te das cuenta que la palabra llorando no le da coherencia, ¿no? Entonces, en esta expresión yo puedo completarle los espacios, pero debe tener sentido lo que yo ponga, ¿no? Si no tiene sentido, o sea, yo lo tengo que leer, pues, ¿no? Si no tiene sentido, ya pues no estaría correcto, ¿no? Ya, vamos a la 2. A pesar de haber sido de dos estafas, seguía mostrando su acostumbrada. Entonces yo diría, ¿no? A pesar de haber sido víctima
de 2 estafas. Seguía mostrando su acostumbrada credulidad. O sea, seguía creyendo en todos, ¿no? Algo así. Eso, por ejemplo, le da coherencia. Vamos a la 3. Debido a lo urgente del evacuó el informe. Entonces, evacuó quiere decir que le dio, o sea, le dio el informe, ¿no? En este caso. A ver, debido a lo urgente del... ¿Qué podríamos acá? A ver, ayuden ustedes, participen. ¿Qué podría poner ahí? A ver, chat. Si no quieres hablar, si no quieres dejar que tu profesor escuche tu bonita voz, entonces chateamos, ¿ya? Vamos a la 3. Debido al urgente del, se evacuó el informe. ¿Están vivos? ¿Están ahí? Los invoco. Caso. Muy bien. Caso y problema han dicho, ¿no? Entonces sería, debido a lo urgente del caso, evacuó el informe rápidamente. ¿Sí o no? O brevemente también, ¿no? Para indicar que lo hizo en corto tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es. Continuamos. Gracias, alumnos. Los que han ayudado, han respondido. Ya. En la 4 dice, por haber sido tratado con, desde niño no tenía una idea de la disciplina. Por haber sido tratado con, desde niño no tenía una idea de la disciplina. ¿Te das cuenta que hay palabras que nos ayudan a completarse o no? Una persona que no tiene idea de la disciplina quiere decir que no lo han disciplinado, ¿no? Entonces, y eso se aprende de niño, claro, observando cómo son los padres, ¿no? Si los padres, pues, rehuyen a las responsabilidades, ¿no? El hijo también va a aprender eso, ¿no? Escucha, disculpa que aplique el true story, ¿no? Imagínate que tu papá, tu mamá te dan el desayuno. Te sirven el desayuno. Te preparan y te sirven el desayuno. Segundo, no te obligan a que arregles tu cama. Tercero, teniendo la edad que ahora tienes, te lavan tu ropa, ¿no? Mijito está estudiando, no debe lavar la ropa. Y así, ¿no? Te consienten. No dejan que tú hagas nada. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Si los padres no están, pues ahí va a ser el problema porque no se está acostumbrado uno mismo a realizar sus acciones de manera autónoma, ¿sí o no? Necesitan del apoyo de los padres que siempre lo estuvieron apoyando. Los papás gallos y gallinas, ¿no? Que siempre apoyan a los hijos y no les permiten desarrollarse, o sea, lo limitan, ¿no? Sin querer. Entonces, por haber sido tratado con blandura, ¿no? Blandura, o sea, no lo castigaban nunca. Desde niño no tenía una real idea de la disciplina. O no tenía una verdadera idea de la disciplina. También, ¿no? Podrían llenar eso. Ojo que cuando yo se los envíe, se los voy a enviar lógicamente lleno, ¿no? Ahora simplemente lo estamos llenando con el concurso de ustedes, que se supone que escuchando ya el tema del cerebro, van a estar atentos para desarrollar su cerebro, siquiera un rato, ¿no? Bien, el exceso de velocidad impidió que el conductor no evitara el accidente. O sea que la velocidad no le permitió, o sea, le impidió que el conductor no evitara el accidente. O sea que el accidente ocurrió sí o sí. 6. Por no haber visto algo semejante, fue una consecuencia. Bueno, ¿qué pasa si tú nunca has visto a un marciano? Bueno, nunca, nosotros no lo hemos visto, ¿ya? Pero supóngase que tú lo ves. Entonces, por no haber visto algo semejante,
Su fue una consecuencia. ¿Qué consecuencia podría haber que tú veas algo que jamás habías visto, pues, ¿no? Algo semejante todavía para exagerar, ¿no? Entonces sería un asombro, ¿no? Te asombrarías, te quedarías pasmado, turulato, ¿no? Cejijunto y patidifuso. Así te... Perplejo sería el término más exacto, ¿no? Perplejo, titubeante, vacilante, excitado, dubitante, ¿no? Bien. Dice, gracias a la producción se pudo la exportación de madera. Ahí está, mira, ve, están aportando. Buena idea, claro. Muy bien, gracias a la buena producción se pudo entregar la exportación de madera. Muy bien, excelente, alumno. Excelente. Y sin alternativas, ¿ah? Es una creación propia de su compañero. Su proclividad, proclividad es inclinación o tendencia. Por ejemplo, las personas que no se abrigan están proclives a enfermarse de resfríos, ¿no? Los niños abandonados son proclives también a llevar una vida antisocial, ¿no? Porque no solamente los niños de la calle son los que están abandonados, también aquellos cuyos padres les dejan dinero y nunca están en casa, ¿no? También son proclives. Al menos que ellos se salven, ¿no? Ellos mismos se pueden salvar. Entonces su tendencia hacía, dice, no hacia, su tendencia hacía que la más intención la convierta ¿en qué? Su proclividad. Su proclividad hacía que la más mínima intención. La más mínima intención la convierta en... A ver. Falta. No llegamos, todavía no llegamos. Falta. Mm, 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 mm. Claro, acaba mínima o leve. Claro, está bien, esa parte está bien. Intención. La convierta en... La convierta en... su tendencia hacia que la más leve o moderada o mínima intención la convierta en... La convierte en reacciones. La convierte en reacciones. Porque no todos reaccionamos ante una motivación, ¿sí o no? Pero hay otros que reaccionan de manera desmesurada, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, si a una persona violenta, ¿no? Un cuchillero, alguien que utiliza cuchillo, pues, ¿no? Chavetero le llaman también. Un delincuente, pues, ¿no? Le dicen, oye, y le mentan la madre. El otro agarra un cuchillo y mata al otro. Si a nosotros nos insultan con la madre, pues, ¿no? Nosotros miramos con cólera y vemos nuestra condición, si podemos enfrentarnos físicamente. Y si somos nosotros también violentos, ¿no? Lo pensamos dos veces. Esa sería una reacción diferente, ¿no? O sea, no todos van a reaccionar igual, ¿no? Pero alguien que es proclive a la violencia, sí va a reaccionar así. Yo personalmente, si alguien me menta la madre, ni caso le hago. Primero, porque no me creo digno de una mentada. Segundo, porque digo, ¿y quién es él para moverme a mí? Y tercero, que si no me conoce, si me conociera no lo hubiera hecho. ¿Te das cuenta? Entonces, resbala. Y ha pasado por si acaso. Me ha pasado.
y después no hubo una consecuencia mayor. Simplemente ahí se pasó todo. La otra persona se dio cuenta que no tenía eco, no tenía respuesta y se cansó y se fue. Se fue frustrado, ¿eh? Frustrado. No te digo qué pasó después, ¿no? Pero no fue nada en contra mía, sino a favor mío más bien lo que pasó después. Bien, no voy a contar la historia tampoco, ¿no? Ya ver. Dice, ah, su tirria, mira, cuando tenemos una oración con una palabra que no la conocemos, lógicamente tenemos que recurrir al diccionario. Recuerden ustedes, ¿ah? Siempre es la recomendación. ¿Ah? Su tirria sería su odio. ¿Ya? Tirria es odio, encono, ojeriza, enfado, enojo, ira, cólera, ¿no? Su odio hacia aquella persona le a utilizar él cuando se refería a él. ¿Mm? Su odio hacia aquella persona le a utilizar él cuando se refería a él. Claro, correcto. Correcto, Jimenita, es cierto. La 9, la 9. Su odio hacia aquella persona le, le impulsaba a utilizar el desprecio, puede ser, cuando se refería a él, ¿no? O sea, si la otra persona le hablaba, solamente le hablaba nomás, ¿no? Y el otro ya le mostraba desprecio. Por lo que diga, cualquier cosa que diga, ¿no? Bueno, así es cuando hay una predisposición a odiar, ¿no? Sobre todo si odia, si odia a una persona, siempre una reacción va a ser así, ¿no? Antes que hable ya está pensando negativamente, ¿no? Si uno es preso de sus pensamientos. En cuanto el préstamo quedaba expedito, el camino para un nuevo, en cuanto canceló el préstamo, o sea, ya pagó, ya no debe, quedaba expedito, o sea, listo, el camino para un nuevo préstamo, ¿no? Para un nuevo préstamo. En cuanto canceló el préstamo, quedaba expedito el camino para un nuevo préstamo. Claro, porque si tú pagas tu cuenta, eres digno de crédito, ¿no? La gente te va a prestar cuando tú pagas, ¿no? Cuando no pagas no va a ser así. Bien. Entonces continuamos. ¿Cuáles serían las características en oraciones incompletas? ¿Por qué podríamos entender sus características? Primero, o sea, para completar, tiene que haber compatibilidad semántica. Las palabras que se estructuren en la oración deben tener significados relacionados, ¿sí? Como ahora, ¿no? ¿Y qué palabras son esas que nos ayudan para saber qué podría completar? Se llaman rastros verbales, ¿no? Rastros verbales. Ahora vamos a hacer otras oraciones y ahí vamos a detallar, ¿ya? Dice, toda palabra que entra a formar parte de una oración tiene que poder encajar su significado con los significados de los demás. Por eso, esos significados de los demás son casualmente los rastros verbales. Dicho de otro modo, en las oraciones que forman un texto, oral o escrito, sus vocablos han de ser semánticos compatibles, ¿no? Compatibles. ¿Cuándo se dice que dos cosas o dos personas son compatibles? Cuando se entienden, ¿no es cierto? Cuando tienen algo de común. Eso sería compatibles. Imagínate dos personas que uno le guste fútbol y el otro le guste vóley.
Ni modo, ¿no? Uno va a querer ir a ver fútbol y el otro vole. Algo de roces va a haber, ¿no? Bueno, así la oración, ¿no? La cartulina, mira, la oración es así, ¿ah? La cartulina sospechó de la alfombra. Si yo digo eso, la cartulina sospechó de la alfombra. O sea, les estoy antropomorfizando, ¿no? O sea, lo estoy convirtiendo en seres humanos, ¿no? Antropomorfo es que tiene forma de ser humano, ¿no? A la cartulina sospechó de la alfombra. Carece de sentido, porque sus términos son incompatibles semánticamente. En efecto, el verbo sospechar solo puede combinarse con nombres de personas que cuenten con el rasgo semántico humano. No lo puede tener una cartulina y una alfombra que no son humanos, porque solo las personas pueden sospechar y no la cartulina. Este verbo aún impone otra exigencia para poder ser empleado, que su complemento tenga el rasgo también animado. Sospechar de una persona o de un animal no ha de ser forzosamente humano. No es posible sospechar de una alfombra. Puede ser de un animal también, ¿no? Por ejemplo, tú te serviste un plato, en un plato tu comida, tu almuerzo. Le das media vuelta y después lo ves vacío. ¿Que yo lo comí? Qué raro, no me acuerdo de haber comido y sigo con hambre. Tú dices, ¿no? Y sospechó de su perro, porque su perro estaba ahí al costado, sentado, tranquilo. Sospechó de su perro. Se puede sospechar no solamente de un ser humano, ¿no? Sino de otra persona que también haga alguna actividad que reemplace el trabajo humano, que es comer, ¿no? Los dos comen, pues, ¿no? Ojalá que nunca te haya pasado eso, ¿no? Ya. Aquella oración es pues inaceptable por la manifiesta incompatibilidad semántica entre el verbo y el sujeto, por un lado, y entre el verbo y su complemento de la alfombra por otro. Ahora tenemos otra oración. En la oración, el rinoceronte ha bebido neumáticos. ¿Qué tal incongruencia, no? Se debe a que beber exige a un nombre con rasgo líquido y el neumático no es líquido. Con complemento directo y neumático lleva el rango de menos líquido, o sea, no es líquido, no es líquido. Muchas veces hablando, ¿no? Hablando o escribiendo sin cuidado o por mera ignorancia. A ver, vamos a ver si creo que aquí vamos a tener otro. Allá. Muy chiquito está esto, pero no importa. Se ve más o menos el resaltador, ¿no? El rayo láser, dice, ¿no? Ya, a ver. Ojalá se vea. Bien, muchas veces hablando o escribiendo sin cuidado o por mera ignorancia, un vocablo funciona indebidamente en lugar de otro, porque el hablante le atribuye un significado que no posee. O sea, quien habló no sabía cómo se aplica, ¿no? Por ejemplo, cuando se afirma, el director detente el cargo desde hace un mes, queriendo decir simplemente que lo desempeña. Se comete un error lingüístico. ¿Por qué? Ya que detenta significa retener uno sin derecho lo que manifiestamente no le pertenece. O sea que detentar es usar algo que no le pertenece. Y decir que el director detente el cargo desde hace un mes, queriendo decir que lo desempeña hace un mes, sería un error, ¿no? El código lingüístico, ojo, vamos a ver ahora la estructura sintáctica, ¿ya? O sea, la sintaxis, ¿te acuerdas? ¿Qué estudia? Estudia la construcción de oraciones, ¿ya? Es parte de la gramática que se encarga de estructurar oraciones. El código lingüístico cuenta con unas reglas para formar oraciones, combinando adecuadamente los signos que lo componen. Esas reglas constituyen el objeto de estudiar de la sintaxis, como yo lo había dicho, ¿no? Cuando se violan las reglas sintácticas, o sea, de la sintaxis, se produce el fenómeno llamado agramaticalidad, el cual es tanto más grave cuantas reglas se violan. Así entran las oraciones. Primero, María le trajo a sus hermanos varios regalos. Segundo, el equipo bien jugaron. Tercero, aterrizó con él. Se observa una escala de agramaticalidad. La tercera es menos gramatical, o sea, la última, ¿no?
que la segunda, aunque los dos son inaceptables. Tanto la segunda y la tercera son inaceptables. La que sí la podemos aceptar, ¿quién es? La primera, ¿no? Y la segunda es menos gramatical que la primera, la cual es parcialmente aceptable, aunque incorrecta. Debe decir les trajo, ¿no? Les trajo. Cuando una oración está indebidamente estructurada, se produce el fenómeno llamado incorrección, que como vemos no es lo mismo que impropiedad. Examinemos ahora esta oración. Los esquiadores sueñan con pistas llenas de nieve. Está perfectamente constituida y es aceptable. En cambio, las pistas llenas de nieve sueñan con esquiadores. Utiliza los mismos términos, pero no tiene sentido. Resulta inaceptable. Hoy desapareció mi marcador. Ah, no, acá está. Resulta inaceptable porque las pistas que poseen, o sea, poseen rasgo negativo de animal, no es un animal. No pueden combinarse con el verbo soñar, marcado con el rasgo sujeto animado. Más quiere decir que sí existe y menos quiere decir que no existe. Sin embargo, poéticamente esta segunda oración puede tener sentido. Es posible imaginar una pista soñando, con esquiadores que se deslicen por su nieve. Diremos entonces que soñar funciona metafóricamente. O sea, si es una oración formal, no. Pero si es una figura literaria, se acepta, ¿no? Ya que todos sabemos que las figuras literarias sirven para adornar, ¿no?, la expresión. La metáfora suele resultar de la incompatibilidad semántica de dos vocablos a las cuales se fuerza a ser compatibles cambiando la significación a uno de ellos. Cuando Góngora escribe que los arados peinan las tierras, obliga a arados y peinan a ser compatibles, haciendo que peinan adquiera sentido transitorio de reemplazar a abren surcos. Peinan para el autor sería abren surcos, ¿no? En el ejemplo, las pistas sueñan, hay que atribuir a las pistas un rasgo animado o de ser humano, ¿no?, para soñar, para que pueda funcionar metafóricamente. Ya sabes, ¿ah?, que en la expresión formal estaría mal, pero si aplicamos para entender como que es una figura literaria, como la metáfora, sí se podría aceptar. Bien, jóvenes. Acabamos. Profe, ¿qué tan temprano hemos acabado? No, profe, ¿cómo va a ser así? Un momentito, muchacho, ¿por qué se